Bueno, entonces empecemos. ¿Qué son los multiplicadores de Lagrange? Bueno, los multiplicadores de Lagrange son es un método que permite calcular los puntos críticos de una función haciendo uso del gradiente, ¿sí? Del gradiente de la función, y pues unas cuentas con el gradiente, y entonces podemos resolver un problema de máximos y mínimos por medio de usando el gradiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que para poder usar multiplicadores de Lagrange nosotros necesitamos que la función, o bueno, que el mínimo que estamos mirando sea un mínimo con restricción, o un problema de extremos con restricción. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, habíamos hecho algo así, ¿no? O sea, teníamos f de x y igual a, no sé, x al cubo más y al cubo. Sí, teníamos esta función. Y entonces, pues, calculábamos el mínimo. Entonces, ¿cómo calculábamos el mínimo? Pues haciendo el proceso de las derivadas parciales, ¿no? Entonces llegábamos y... Entonces, para calcular el mínimo, llegábamos y decíamos, bueno, sacamos entonces las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a x pues me da 3x cuadrado. La derivada parcial de f respecto a y pues me daba 3y cuadrado. Y entonces pues bueno, mirábamos los puntos, ¿no? Entonces decíamos el dominio de la función es R2. Entonces, como el dominio de la función es R2, pues entonces vamos a mirar los puntos. No solo vamos a mirar los puntos donde la derivada se hace 0. Entonces, donde la derivada se hace 0, pues la derivada se hace 0 en 3x cuadrado igual a 0. Y cuando 3y cuadrado es igual a 0. Y entonces, pues esto implica la única solución que tiene esto es x igual a 0. Y la única solución que tiene esto es y igual a 0. Y entonces pues llegábamos y mirábamos el punto, y pues efectivamente, si miramos la función, o sea, si abrimos aquí GeoGebra y miramos la función, pues resulta que el mínimo era 0, 0. ¿Sí? Si nos salían más puntos, entonces hacíamos lo del criterio de la segunda derivada, hacíamos el D. Y bueno, todo eso que se hacía, ¿no? X al cuadrado más y a la 3. Mire, entonces tenemos que efectivamente pues 0 es un mínimo ahí. 0 es un mínimo local. Ahí en ese punto pues 0 resulta siendo un mínimo. En realidad, sí, 0 resulta siendo un mínimo ahí local. Entonces pues así era que obteníamos pues los mínimos, ¿no? ¿Qué pasa? Resulta que después pusimos problemas. Esto, digamos, es un problema de extremos abiertos. ¿A qué se refiere con problema de extremos abiertos? Pues que estamos calculando el mínimo global de la función. Aunque el mínimo global de la función no exista, nos sale un mínimo local, ¿sí? Pero entonces también tenemos problemas que se llaman problemas de extremos con restricciones. Sí, entonces hacemos problemas de extremos con restricciones. ¿Y cuáles son los problemas de extremos con restricciones? Pues los problemas de extremos con restricciones son muy parecidos a los que hemos hecho estos días, ¿no? Entonces, no sé qué problema hemos hecho. No sé, por ejemplo... No, es que toca buscarlo porque... Déjenme lo busco. Porque no, o sea, no se pueden hacer así como los problemas tan... O sea, uno no se los puede inventar, ¿sí? Porque si uno se los inventa, después tiene problemas para poderlos resolver, ¿sí? Pero entonces un ejemplo de problemas de extremos con restricciones es que, por ejemplo, le piden, calcule la distancia del punto, no sé, 1, 3, 5, la distancia del punto 1, 3, 5 al plano
al plano, no sé, x más y más z igual a 9, una cosa así. ¿Sí? No lo voy a resolver, no lo voy a resolver. Pero entonces es la idea, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues entonces usted sabe que la función a maximizar es la distancia, pero recuerde que nosotros siempre maximizamos el cuadrado. Entonces, maximizamos el cuadrado de la distancia y bajo qué restricción estamos? Pues estamos bajo la restricción que nos determina este plano. ¿Listo? Entonces, tenemos una restricción. Cuando tengamos problemas con restricción, podemos usar el método que se llama el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Entonces, pues explico el método y hacemos un ejemplo. Entonces, el método es el siguiente. El método es el siguiente. El método es teorema multiplicadores de Lagrange. La verdad, Lagrange siempre le saco uno el parcial. Eso era ley de la vida cuando yo estudiaba. O sea, el parcial, siempre el primer parcial, usted sabía que salvaba siempre el punto de Lagrange. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es bastante trabajable. Entonces, multiplicadores de Lagrange. Para maximizar o minimizar, f de xy sujeta a la restricción g de xy igual a 0, se resuelve el sistema de ecuaciones, el siguiente sistema de ecuaciones, extremadamente fácil. Mire, simplemente hay que resolver esto. Gradiente de f igual a lambda por gradiente de g, y g de xy igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra función f, le calculamos el gradiente. Entonces nosotros ya sabemos calcular el gradiente de una función. Entonces tomamos f, calculamos el gradiente y luego calculamos el gradiente de la otra función. Y entonces, ¿qué hacemos? Igualamos el gradiente de f igual a lambda por el gradiente de la restricción y ponemos la restricción igual a 0. Y resolvemos para todos los valores de x y y que salgan ahí. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea de multiplicadores de Lagrange. Ejemplo. Entonces el primer ejemplo es calcule los máximos y mínimos de la función. Calcule los máximos y mínimos de la función. Una fácil, como para empezar. X al cuadrado menos y al cuadrado bajo la restricción x por y igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer para calcular los máximos y mínimos? Nosotros ya sabemos hacerlo pues bajo el método de la derivada, ¿no? Entonces derivar, igualar a 0 y tal, hacer todas las cuentas. Pero como este es un problema con restricciones, entonces los problemas con restricciones los podemos resolver haciendo multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo? Sacamos el gradiente de f. ¿Cuánto me da el gradiente de f?
¿Cuánto me da gradiente de f? Se me fueron, se fue la conexión. Se perdieron. ¿Cuánto me da gradiente de f? ¿O es que no me escuchan? No. El gradiente de f pues es 2x en y menos 2y en j. ¿Es claro eso o no? Pues es el gradiente de la función. Se perdieron. Sí, profe. Bueno, yo voy a seguir. Yo no sé, si ustedes no quieren participar, no participen. Yo sigo. Gradiente de g, entonces pues, bueno, entonces primero hay que reescribir esto como g igual a 0, ¿no? Entonces para reescribir esto como g igual a 0, pues le va a quedar g de xy, pues le va a quedar xy menos 1 igual a 0, ¿sí? Entonces hacemos gradiente de g, entonces el gradiente de g va a ser y más x en j. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que en nuestro sistema de ecuaciones para resolver los multiplicadores me va a quedar así: 2x igual a lambda, porque mire la forma, ¿no? Entonces gradiente de f igual a lambda por gradiente de g. Entonces eso quiere decir que 2x en y menos 2y en j es igual a lambda por y en y más x en j. ¿Listo? O sea que eso quiere decir que 2x en y menos 2y en j es igual a lambda por y en y más lambda por y en j. Pero entonces, ¿qué pasa? Dos vectores son iguales si lo son componente a componente. Entonces, esto que está acá debe ser igual a esto que está acá. Y no se va a poner otro color, un rojo, este rojo de pronto. Este que está Profe, acá. como al otro lado con un x, o sea, lambda de x de y, ¿Qué pasa? ahí x de rojo. Aquí es x, sí. Aquí es x. Aquí es x. Entonces, pues igualamos eso. Entonces quiere decir que 2x es igual a lambda y. 2x es igual a lambda y menos 2y es igual a lambda x. Y tenemos la restricción, ¿no? ¿Cómo es la restricción? X por y igual a 1. ¿Listo? Entonces tenemos que resolver este sistema. Tenemos que resolver ese sistema de esas tres ecuaciones que está ahí, ¿sí? Resolverlo para lambda, para x y para y. Y los puntos x, y que me den, pues van a ser los máximos o los mínimos, pues dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir lo siguiente. De 1, de la ecuación 1, si y es distinto de 0, ojo con esto, si y es distinto de 0, yo puedo decir que 2x sobre y es igual a lambda. ¿Es claro esto? De la primera ecuación, yo puedo decir que 2x dividido entre y es igual a lambda. ¿Listo? Ahora,
reemplazando en 2, pues se obtiene que menos 2y va a ser igual a 2x sobre y por x. Entonces menos 2y cuadrado es igual a 2x al cuadrado. ¿Listo? A ver, ¿y qué más me sirve eso? Bueno, puedo escribir a x. Bueno, en realidad de aquí lo que yo puedo ver es, de aquí lo que se puede extraer es que x debe ser igual a menos y. ¿Por qué? Porque, sí se puede decir eso. No se puede decir eso. O sea, digamos, tenemos esta ecuación en 2. Esto sería lo que nos da la ecuación 2. Y ahora usemos 3. Entonces, de 3, Lo ¿qué que se nos puede? haría x igual a 1 sobre y reemplazarlo arriba. Por eso es lo que voy a hacer. X es igual a 1 sobre y. De 3 es igual a 1 a x 1 sobre y entonces eso lo reemplazamos acá. Entonces me va a quedar menos 2y cuadrado igual a 2 por 1 sobre y al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto me va a quedar menos 2y cuadrado es igual a 2 sobre y cuadrado. Sí, porque me queda 1 al cuadrado sobre, bueno, voy a escribirlo, o sea, porque me queda 2 que multiplica a 1 al cuadrado sobre y al cuadrado. Entonces paso a multiplicar aquí el 2. Espere, o sea, eso me queda 2y cuadrado menos 2y cuadrado igual a ¿qué? Igual a 2 sobre y cuadrado. Entonces, pero me está quedando negativo eso. Entonces, menos 2 y a la 4 es igual a 2, lo cual implica que y a la 4 es igual a menos 1. Uy, ya vemos problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Esto tiene una pinta de spam que no se lo quita nadie, ¿eh? De spam no, de esos que roban las cuentas. ¿Quién? No, acabo de llegar un correo ahí todo raro. ¿Qué quiere decir? Que ahora su correo ni Pamplona yo no sé qué. Bueno, en fin. ¿Esto qué? Oiga, ¿qué pasó? Es que me quedó mal resuelto eso, a ver. De arriba yo puedo sacar que x, que lambda es 2x sobre y. ¿Sí? Y eso lo pongo en la segunda. Entonces en la segunda me da menos 2y. ¿Por qué me da menos 2y? Por la derivada, ¿cierto? Por la derivada es que da menos 2y, ¿cierto? Pero digan algo, mano. Sí, profe. Sí, sí, sí. Y Bueno, profe, la derivada de menos y al cuadrado menos 2y. pero entonces, ¿por qué me está dando un número negativo? O sea, porque ahí cuando yo resuelva eso, la única solución de eso es menos i para todo. Bueno, i. Qué desgracia. Empezamos bien la clase de hoy. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Claro, yo sí decía. Lo copié mal. Era aquí más. Bueno, es que está mal escrito. Está mal escrito, sí. Claro, es que si no, es que es imposible, porque es que no estaba haciendo nada mal. O sea, es x cuadrado más y cuadrado. Ahora sí. Entonces esto me da más. Entonces esto me da más. Entonces ahí todo fluye, porque entonces aquí me queda más, 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 aquí me queda más. Entonces y a la 4 es igual a más 1. Entonces eso implica que y pues es la raíz cuarta de 1. Pero la raíz cuarta de 1 es 1, o sea que entonces y es igual a 1. Y si y es igual a 1, pues x también es 1. Si y es igual a 1, pues x, ¿de dónde lo sacamos? De acá, ¿no? Entonces pues me va a quedar x es 1 sobre 1, o sea 1. Entonces el punto que me da es 1, 1. No me dan más puntos, ¿no? ¿Sí me entienden? Oiga, vea, no vayan, vea, de verdad ese correo es esto. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Pitching? Bueno, no sé cómo se llama esa joda, eso que le quieren uno robar todo. Véame, no lo vayan a abrir. Le van a quitar el saldito. No lo vayan a abrir. Denle eliminar de una vez. Cuidado, profe, cuidado. Entonces, ¿qué? Entonces le va a quedar el punto 1, 1. Le va a quedar el punto 1, 1. Y el punto 1, 1, entonces esto... El punto 1, 1, ¿qué? Es el mínimo, ¿no? Bueno, no sé. Entonces miremos la función. Profe, ¿uno cómo sabe cuál es mínimo, cuál es máximo? Eso es una buena pregunta. Ahí uno los evalúa simplemente. ¿Sí? O sea, uno evalúa el punto. En realidad aquí nos estaban pidiendo era un máximo. ¿Por qué? Porque resulta que multiplicadores de Lagrange, pues implica que ¿qué? Implica que usted ya conoce los valores donde se da la... O sea, ya son puntos críticos que sirven, ¿sí? O sea, no a puntos de silla. Es lo que quiero decir. O sea, multiplicadores de Lagrange le quita los puntos de silla. Entonces, como le quita los puntos de silla, entonces ya es un máximo o es un mínimo. Si le sale un valor, pues es lo que le pidan. Entonces, si le estaban pidiendo el máximo, entonces, si le estaban pidiendo el máximo, pues se tiene que, otra vez, si le estaban pidiendo el máximo, pues entonces se tiene que, pues el valor que le da es el máximo. Pero si le están pidiendo el mínimo, pues entonces el valor que le da es el mínimo. Sí, o sea, eso se puede garantizar. Usted va a la fija ahí. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que el punto que me da es 1, 1. Pero ¿qué pasa? Miren esta ecuación. ¿Cuál? Miren esta ecuación. O bueno, esta. Esta ecuación lo que me está diciendo es en realidad me está diciendo que x es igual a más o menos y, o que y es igual a más o menos x por el cuadrado. Sí, o sea, aquí la despejamos para una sola. Pero en realidad resulta que este valor tenemos que tomarlo positivo y negativo porque estamos sacando raíz cuarta, ¿no? ¿Sí me entiende? Porque estamos sacando raíz cuarta. Entonces la raíz cuarta de un número pues me da 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Sí me entienden? Aquí me iba comiendo un pedazo. Entonces resulta que hay otro punto también. ¿Cuál punto? Pues menos 1, menos 1. ¿Sí me entienden lo que acabo de decir o no?
O sea, es que es una raíz par. Y como es una raíz par, entonces las raíces pares pues vienen en pares precisamente. ¿Listo? Ya si fuera una... Ya si fuera ¿qué? Ya si fuera una sola una sola ecuación, pues bueno. ¿Listo? ¿Me entienden todo lo que estaba diciendo o no? Esto es la raíz, sí, profe. Ahí se toman dos puntos. Uno en -1 y otro en 1 positivo. Sí, o sea, como es la raíz cuarta, pues entonces la raíz positiva y negativa. Como usted la pone al cuadrado, pues a la 4, pero eso es una potencia par, entonces pues el positivo y negativo pues le da 1. ¿Listo? Bueno, eso sí es un correo serio. ¿Listo? Entonces pues me dan estos puntos. Entonces ahora de estos puntos tengo que determinar quién es el máximo y quién es el mínimo. O sea, lo que le decía, ¿no? Si me da un solo punto, pues yo ya sé qué es lo que me dijeron que era. Pero si me dan dos puntos, entonces tengo que evaluar. Este punto es esto, este punto es esto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuánto me da f de 1, 1? Pues f de 1, 1, pues como f es x al cuadrado más y al cuadrado, pues entonces f de 1, 1 pues me da 2. Y f de menos 1, menos 1, pues también me da 2. Entonces, pues ahí sí quedamos en las mismas. Quedamos en las mismas porque no quedamos en nada, pues. Entonces, pero seguramente pues estos van a ser máximos. ¿Por qué van a ser máximos? Porque el mínimo de esta función x cuadrado más y cuadrado pues es el origen, ¿no? O sea, aquí podemos poner x al cuadrado y y al cuadrado, y pues entonces tenemos x al cuadrado y al cuadrado. El problema es que x por y igual a 1 no me lo va a pintar, o x igual a 1 sobre y. Es que no me pinta eso, el problema es que eso no me lo va a pintar, ¿sí? Entonces pues no lo podemos ver, pues. Pero entonces de todas maneras pues la idea es esa, ¿sí? ¿Más o menos claro o hay preguntas? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, venga y nos buscamos otro ejemplo. Un ejemplo aplicado. Un ejemplo aplicado. Entonces, otro ejemplo es... A ver, déjenme lo busco por acá. Ah, hagamos este, que madre, así no echemos las 2 horas. Ejemplo. Demuestre. Uy, no, ya se me asustaron. Demuestre que el triángulo. Este lo hice el semestre pasado. Demuestre que el triángulo con área máxima que tiene un perímetro P, que tiene un perímetro P que tiene un perímetro P que tiene un perímetro P es un triángulo
equilátero. Y ya, ese es el ejercicio. Demuestre que el triángulo con área máxima que tiene un perímetro P es un triángulo equilátero. Pero entonces pues bueno, o sea, usted lo ve así y es terrorífico. Entonces, sugerencia. La fórmula de Herón para el área es A igual a raíz de S por S menos A por S menos B por S menos C. O bueno, yo la conocía, pues yo la trabajaba con A, B y C, ¿no? Pero pues lo mismo, ¿no? X, Y y Z. Donde ese es algo que llaman el semiperímetro. ¿Y qué es el semiperímetro? Dividir el perímetro entre 2. ¿Listo? Y X, Y, Z son las longitudes de los lados. Bueno, piénsenlo a ver qué me dice. Profe, ¿por qué a veces GeoGebra no muestra las gráficas? Una buena pregunta. Resulta que GeoGebra está programado para que usted ponga funciones conocidas. Sí, o sea, no ponga, digamos, o sea, si usted le pone a GeoGebra funciones muy complicadas, él no las entiende. Porque ¿qué hace un sistema? O sea, GeoGebra es un sistema que es bastante, ¿cómo decirlo? O sea, es bastante como básico. Sí, o sea, las gráficas que hace GeoGebra las hace de forma muy básica y de acuerdo pues a lo que él tiene preestablecido. GeoGebra no es MATLAB, ¿sí? O sea, seguramente pusiéramos a graficar eso en MATLAB, pues salía, ahí sí nos saldrían las gráficas, ¿sí? O en MATLAB, o en Matemática, o en Derive, o en Maple, ¿sí? En un programa más robusto. Entonces, pues GeoGebra sí, pues, y como GeoGebra está más enfocado al ámbito educativo, entonces pues no es una herramienta matemática. O sea, no es tan potente como un software especializado en hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces no muestra las gráficas. O sea, él hace las gráficas comunes, ¿sí? O sea, esto él lo entiende. Entonces, si sabe que si usted lo hizo un poquito más achatado, pues entonces hace un elipsoide, ¿sí? Entonces, hace ese tipo de cosas. Pero entonces él no... Sí, o sea, él trabaja mucho con lo preestablecido que tiene. ¿Listo, Sandra? Bueno, ¿qué hacemos? Ponernos a llorar. ¿Qué más? No, mentiras. A ver. Lo primero, pues, tratar de entender qué es lo que hice ahí. O sea, tenemos un triángulo. Sí, entonces, un triángulo de los de toda la vida. Un triángulo.
Y nos dice que área máxima, o sea, entonces tenemos que maximizar el área. Y nos dicen que el triángulo tiene un perímetro P. ¿Listo? Entonces, nos dicen lo siguiente. Nos dicen que tenemos el área, vamos a maximizar esta función de área. Maximizamos la función de área en términos de quién, de los lados x, y, z. Entonces, maximizamos el área y al maximizar el área, entonces podemos obtener el perímetro, podemos obtener el triángulo con área máxima. ¿Qué hay que ver? Pues que x es p tercios, y es p tercios y z es p tercios. ¿Para qué? Pues para que sea un triángulo equilátero. ¿Me entienden la idea? Bueno, voy a tratar de hacer aquí la... Oiga, pero se destaparon a llegar los correos. Entonces tiene aquí su lado X, tiene aquí su lado Y, tiene aquí su lado Y y tiene aquí su lado Z. ¿Listo? ¿Quién es el perímetro de un triángulo? La suma de todos los lados de, no sé, de x más y más z. X más Y más Z. ¿Listo? Y entonces nos dicen que el área es pues eso que está ahí. Esto sí créanlo porque esto es cierto, o sea, el área uno la puede calcular así, como S por S menos X por S menos Y por S menos Z, donde pues ese es el perímetro dividido en dos, la mitad del perímetro. O sea que si S es P dividido en 2, entonces 2 veces P, 2 veces S es P. 2 veces S es P. O bueno, más fácil todavía, sabemos que S, entonces en términos de X, Y, Z, ¿cómo me va a quedar? Es pi medios versus Pero entonces en términos de X, Y, Z, ¿cómo me queda? X más Y más Z sobre 2. X más Y más Z sobre 2. ¿Listo? Oiga, de verdad, venga, hablando en serio, voy a hablar en serio. Nos acabó de llegar, por eso fue el correo que llegó por eso fue el correo que llegó de la, ¿qué? De la universidad. ¿Sí veo que llegó un correo después del departamento de una vez? Bueno, están informando que eso es, que eso, el correo que llegó al principio, que eso es esto, bueno, eso de que le roban a uno todo, pitching. Entonces que ojo, que no van a abrir eso. Entonces ya saben, ¿no? Para todos, no vayan a abrir eso. ¿Pichincha, profe? ¿Pichincha? En el coso de Unipamplona, ¿sí? En el correo institucional, pitching. Esto. Si es así que escribe, pitching. Listo, profe. No van a abrir esa joda. Entonces, pues ese es el perímetro entre dos, pues entonces ese va a ser esto. ¿Listo? Y entonces pues tenemos que nuestra fórmula de área es esa que está ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir que el área va a ser igual a raíz de ¿qué? De x más y más z sobre 2 que multiplica a x más y más z sobre 2 menos x más y más z sobre 2 menos y x más y más z sobre 2 menos z. Y hacemos raíz de eso.
Entonces, despejemos todo esto que está acá. Bueno, en realidad voy a hacer algo. Voy a hacer primero el cuadrado, ¿sí? O sea, si usted maximiza el cuadrado, maximiza la raíz. Sí, simplemente después le sacamos raíz a eso. Es mejor. Es mejor ahí que ponernos a joder con esas raíces y después para derivar eso se va a volver un sancocho que usted no se imagina cómo. Entonces, pues hagámosle al cuadrado. No se preocupe, todo bien. Yo lo llevo de la mano. Entonces aquí es lo mismo multiplicar por 2, dividir en 2, multiplicar por 2, dividir en 2, multiplicar por 2, dividir en 2. Y entonces esto que está acá pues es x más y más z sobre 2 que multiplica, ahora hagamos esta resta. Entonces nos va a quedar menos x, porque menos 2x más x pues es menos x, más y más z sobre 2 que multiplica a lo mismo aquí, ¿no? Entonces aquí me va a quedar es x menos y más z sobre 2 y aquí me va a quedar x más y menos z sobre 2. ¿Es claro lo que acabo de hacer o no? Bueno, primero que todo quité la raíz. Profe, ¿y no se podía cancelar esa X? ¿Con qué? Pues X menos X. Pero no ve que esta x que está aquí no está dividida entre 2. Estuviera dividida entre 2, sí, pero no está dividida entre 2. O sea, uno no puede hacer ¿qué? Uno no puede hacer ¿cómo es que se llama eso? La división de, o sea, la resta, pues, que no son fracciones equivalentes, es lo que quiero decir. ¿Sí? No sé, me estoy enredando con las palabras, mano, me da rabia. 26. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues seguimos revisando. Entonces seguimos simplificando eso que está ahí. ¿Hay una forma de simplificar eso o derivamos de una vez? ¿Será que derivamos de una vez? No, pero eso se va a volver ¿Eso se va a volver qué? Se va a volver un masacote ahí si nos ponemos a derivar eso ahí como está. ¿O qué hacemos? Simplifiquemos, profe, para que nos salga más fácil. Oye, no nos había salido más fácil derivar eso con S. O sea, no ponernos a desbaratar esto, sino derivar esto con S y después reemplazamos la S en la derivada. O sea, ya sabemos que S es esto, ¿sí? Pero entonces, derivamos esto con S, o sea, tomamos a al cuadrado igual a S por S menos X por S menos Y por S menos Z. ¿Sí? Al cuadrado, ¿no? Entonces derivamos respecto a X. Pues sabemos que esto que está aquí es esto mismo que está aquí. Sí, no, o sea, no es que hayamos avanzado mucho, pues. Y derivamos todo esto respecto a X. ¿Qué nos va a dar la derivada? La parcial de A respecto a X. Entonces, la derivada de A respecto a X, pues nos queda S por S menos Y por S menos Z. Sí, porque son productos, ¿no? Está multiplicando todo esto por la derivada de esto. Y la derivada de esto es menos 1. ¿Sí nos da eso la derivada o no? ¿Sí me entienden o no? ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo o no? No me entienden lo que estoy haciendo.
O sea, me estoy adelantando a los hechos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que A es esto. Yo ya sé que A es esto, porque ya hice la cuenta. Sí, o sea, esta cuenta no la va a perder. Pero entonces voy a tomar A al cuadrado y voy a derivarla con S. Y después pues ya me pongo y la derivo con X. Sí, entonces me va a quedar la parcial respecto a X, la parcial respecto a Y. Me va a quedar S por S menos X por S menos Z, porque son constantes que están multiplicando a la cual yo estoy derivando respecto a Y. Entonces me queda esto, esto y esto como constante. Entonces esto me va a quedar por menos 1 y la derivada respecto a Z, me va a quedar S por S menos X por S menos Y por menos 1, que es la derivada interna del S menos Z. ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo o no? Los veo perdidos, man. Bueno, entonces gradiente de A al cuadrado. Gradiente de A al cuadrado me va a quedar S por S menos Y por S menos Z. Bueno, menos. En I por este menos 1. Menos S por S menos X por S menos Z en J menos S por S menos X por S menos Y en K. Sí, o sea, este va a ser el gradiente de la función. ¿Listo? Si este que está aquí es el gradiente de la función, pues entonces ahora me voy a la restricción. Yo tengo que la restricción es esta que está acá. Entonces calculo el gradiente de la restricción. ¿Por qué? Porque el gradiente del perímetro. La restricción del perímetro. ¿Sí? Y si yo calculo la derivada del perímetro, pues me va a dar 1 en I más 1 en J más 1 en K. ¿Es claro eso o no? Sí, profe. Bueno. Sí, señor. Entonces eso implica que, pues si yo tengo que el gradiente de P, es 1i más 1j más 1 en k, pues entonces hago Lagrange. Entonces, esto que está acá es igual a 1, esto que está acá es igual a menos a 1 y esto que está aquí es igual a 1. O sea que menos s por s menos y, no tenía que desbaratar todo eso, ¿sí ven? S menos z es igual a lambda por 1 menos s por s menos x por s menos z es igual a lambda por 1 menos s por s menos x por s menos y es igual a lambda por 1 y yo tengo que p es x más y más z. ¿Listo? Bueno, póngalo al otro lado, pues el p. X más y más z es igual a p. O lo que es lo mismo, s medios. No, 2s es. Sí, para que me queden términos de s. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces empecemos a igualar. Entonces, 1 es igual a 2, porque aquí tengo lambda por 1, pues es lambda. Y lambda por 1, pues también es lambda. Entonces, lambda pues es igual a lambda. Y si lambda es igual a lambda, pues eso implica que menos s por s menos y por s menos x debe ser igual a menos s por s menos x por s menos z. ¿Me entienden eso o no? O sea, aquí, de aquí es igualando
igualando 1 y 2. ¿Listo? ¿Van conmigo o no? Sí, profe. Aquí es Z, aquí es Z. Aquí es Z. ¿Listo? Profe, pero entonces la tercera también sería igual a eso, ¿no? Y la tercera también es igual a eso. Pero hagamos con la segunda. Hagamos con la segunda. O sea, de a 2. Uno siempre hace las cosas de a 2, evaluando de a 2. ¿Sí? Porque usted pone a evaluar 3 ecuaciones, entonces después se enreda. Entonces, ojo con lo siguiente. Mire que en esta ecuación usted tiene que esto es igual a esto. Y que menos S es igual a S, a menos S. Sí, o sea, usted podría pasar a dividir, hacer las cuentas y tal, pero entonces, como está multiplicando, le va a quedar S menos Y igual a S menos X. Eso de 1 y 2. ¿Listo? Ahora, hagamos lo mismo para 2 y 3. ¿Sí? Si yo igualo 2 y 3, pues me va a quedar que menos S por S menos X por S menos Z va a ser igual a menos S por S menos X por S menos X por S menos Y. ¿Sí? Haciendo lo mismo, pues entonces voy a obtener que esto que está acá se va con esto y esto que está acá se va con esto. Entonces eso implica que S menos Z debe ser igual a S menos Y. ¿Claro está ahí? ¿Claro está ahí? Pero entonces, ¿esto qué implica? Mire lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es que, pues como decía ya el compañero, S menos Z es igual a S menos Y, que es igual a S menos X. ¿Sí? Si yo resto S, o sea, tenemos pues de esas tres ecuaciones, obtenemos esta igualdad. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que si a esta igualdad que está acá, le restamos S, a todas las igualdades le restamos S, pues tenemos que menos Z es igual a menos Y es igual a menos X. O sea que X es igual a Y y es igual a Z. ¿Sí me entienden? Y ya. Sí, señor. Ah, no, pero espere, todavía no. Profe, pero ¿cómo quitó la C? ¿Cuáles? Para ¿Estas que heces? vean. ¿Estas heces? Restando S a Sí, señor. ambos lados. O bueno, usted lo puede hacer despejando. De pronto sí fue porque lo hice muy rápido. O sea, usted de esta que está acá, usted puede hacer... Pero ¿Qué pasó? pues ahí se despeja, se pasa por el otro lado y pasa a restar. Ajá. Pero en las tres de abajo sencillamente nos sometimos a ese paso y pasamos directamente a esa fórmula, ¿En cuál? donde están las tres, profe. Puede ser. Puede ser. Puede ser porque usted llega y puede... O... Como, o sea... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, como S menos Y es igual a S menos Y, pues entonces Sí, usted profe, puede hacer esta triple como yo lo está igualdad. viendo ahí, como yo lo está viendo acá arriba, donde están los dos, pues ahí se pueden. Pero donde están los tres, ya no miro que podamos hacer eso. O sea, usted puede restarle S a las tres ecuaciones. Pero sí, como usted lo dice, también sale. O sea, usted dice esto, ¿no? O sea, S menos Y igual a menos X. Pues entonces aquí tiene que Y es igual a X. ¿Sí? Que Y sea igual a X, pues lo puede trasladar a esta.
lo puede trasladar a este, o sea, este y igual a x lo podría trasladar a esta que está acá, y entonces pues eso implicaría que s menos z pues es igual a s menos x. Entonces pues aquí también obtiene que z es igual a x, ¿sí? Después de haber usado esta. Entonces pues va a obtener lo mismo, que x es igual a y igual a z. ¿Listo? Bien. Y entonces nos falta usar la 4. ¿Y para qué vamos a usar la 4? La 4 la vamos a usar para ver que efectivamente pues sí vale p tercios. ¿Por qué? Porque como x es igual a y igual a z, pues entonces yo voy a tener que x más x más x, entonces en 4 yo tengo que x más x más x es igual a 2s. ¿Sí? O sea que 3x es igual a 2s, pero 2s es el perímetro. Entonces 3x es igual al perímetro, por lo tanto p tercios es igual a x, ¿sí? Pero si p tercios es igual a x, pues entonces eso implica que p tercios es igual a y es igual a z. Y ahí tiene entonces, con esas dos últimas cuentas, pues obtiene que es un triángulo equilátero. ¿Me entienden la idea? No sé si tengan preguntas, dudas. No entendieron nada. También puede pasar. Pero sí, lo último que hizo fue igualar todo, pues se supone que todas valen lo mismo, ¿no? Sí. Y pues 2S, que es la fórmula general. Ujú. Y simplemente reemplazamos 25 por P, que es el perímetro, que es la suma de todos los lados, y obtuvimos ese resultado, ¿no? Eso es. Listo. Está bonito el problema. Bueno, oficialmente siendo las 11:10, cerramos la entrega del taller. Entonces, ¿qué era el taller? Había un punto complicado, sí, había un punto complicado. Pero era el que se debían sentar los tres y pensarlo. Pero el resto del taller era extremadamente fácil. Entonces, bueno, tome esta función. Bueno, antes de mostrar, ¿cuál es el dominio de la función? Todos deberían decirlo en coro porque todos hicieron el taller. Entonces, F cuadrado, profe. ¿cuánto? Profe, todos los reales, Todos los cuando reales cuadrados mayores que 0. O sea, todas las parejas de números reales. Mayores que 0, no, le quedó mal. Todos los números reales. Bueno, todos los reales, profe. Entonces hasta le el quedó cero, mal. entonces. Ya ahí ya tiene. Ya ahí se fueron 10 puntos. Ah, no, porque de pronto las curvas sí le queden bien. Entonces esto, no, o sea, son todos los reales. ¿Por qué son todos los reales? Porque resulta ¿qué pasa con el logaritmo? ¿Qué pasa con el logaritmo? ¿Qué necesito garantizar para el logaritmo? Mayor a 0. Que lo que está por dentro del logaritmo sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces aquí lo digo, mire. Entonces sea f ta. El dominio de la función está dado por los valores que satisfacen esta desigualdad, que esto sea mayor que 0. Pero resulta, piense lo siguiente, cualquier punto la satisface. ¿Por qué cualquier punto la satisface? Porque x al cuadrado siempre es positivo y y al cuadrado siempre es positivo. Si usted suma dos positivos, pues son positivos, ¿sí? Y como le está sumando aquí 1 por fuera, pues entonces el dominio es todo el mundo.
¿Por qué? Porque no hay lugares donde x, o sea, no hay valores de x y y que al ponerle a esa ecuación sea menor que 0 o igual a 0. ¿Sí me entienden? Era dar un argumento más o menos así. A veces las cosas no es hacer cuentas, a veces las cosas es comprenderlas, entenderlas. ¿Sí? Entonces, pues es el plano, todo el plano, pues entonces usted rayaba el plano, ¿qué fue lo que hice ahí? Pues coge y raya el plano. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Sí, profe. Bueno, entonces ya Además saben. que, ¿Cómo? no, que además que los cuadrados, pues, siempre van a ser mayores que -1, ¿no? Despejando ese 1 más 4x al cuadrado más y al cuadrado mayor que 0. Sí. Entonces, pues como los cuadrados siempre son mayores que -1, pues entonces cualquier punto satisface, no solo los positivos, cualquiera. Porque como está el cuadrado, pues usted mete un negativo ahí, pues el cuadrado lo vuelve positivo y listo, chao, se fue. ¿Listo? Entonces el plano es el plano R2. Y un bosquejo, pues es eso. Las curvas de nivel. Bueno, hay dos tipos de curvas de nivel, ¿no? Entonces, ¿qué hacía uno? Pues, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel es igualar el valor de la función al valor de z, ¿no? Entonces sabemos que esto es fxy es igual a z. Entonces si le dicen el valor de z igual a 0, pues entonces pues usted iguala esto a 0. O sea, usted hace 0 igual a este logaritmo, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues entonces hace hace pues inversa de la función. Y cuando usted hace inversa de la función, pues le queda e a la 0. E a la 0 igual a e a la logaritmo natural de esto. ¿Listo? Cuando usted hace eso, entonces le va a quedar 1, porque e a la 0 es 1, igual a 1 más 4x cuadrado más y cuadrado. Y entonces, pues eso implica que 0 es igual a y cuadrado más 4x cuadrado. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso implica que entonces los puntos que le satisfacen eso es x igual a 0 y y igual a 0. Y ahí obtiene ¿qué? Ahí obtiene el valor de ahí obtiene la curva de nivel, que en este caso no es una curva, sino que es el punto 0, 0. ¿Claro hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno. Las otras, pues se hacía parecido, entonces usted, si z era igual a 1, pues entonces evaluaba esto a la 1, entonces le quedaba e a la 1 igual a e a la logaritmo natural de esto, entonces le quedaba e igual a 1 menos esto, entonces le quedaba e menos 1 igual a y cuadrado más x al cuadrado. Esto es un número positivo, entonces pues puede ser radio, y entonces le queda esta elipse que está acá. La curva de nivel pues le queda esa elipse. ¿Listo? La curva de nivel le queda esa elipse. Para z igual a 2, pues va a ser parecido. O sea, aquí el método es muy parecido, solo que le va a quedar e cuadrado, entonces le queda e cuadrado menos 1 igual a esto que está acá, entonces eso es una elipse. Para 5 queda lo mismo, y entonces las curvas de nivel le queda esto que está acá. Le queda entonces para z igual a 0 es el punto rojo, entonces es este punto acá. Para z igual 1 pues queda esta elipse pequeñita. Para z igual 2 queda esta elipse aquí café. Yo no sé si ustedes distinguen allá bien los colores, pero bueno, entonces esto es para 0, esto es para 1, esto es para 2, y esta negra que está al final pues es para 5. ¿Claro está ahí?
Eso eran las curvas de nivel. Eso eran las curvas de nivel. Entonces, bueno, mire lo largo que era el segundo. Miren lo largo que era el segundo. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Hemos hecho un límite muy parecido, ¿no? Entonces, determine los puntos donde la función es discontinua. Bueno, resulta que pues esta función es una función racional. Como función racional, los únicos puntos donde puede que no exista es cuando el denominador se hace cero. Porque en el resto de puntos nosotros vimos un teorema en límites que decíamos que si teníamos un polinomio que dividía a otro polinomio, los únicos puntos que íbamos a mirar era donde el denominador se hacía cero. ¿Sí? Entonces, el denominador se hace cero, pues cuando x y y son cero. Entonces, pues solo vamos a mirar el límite cuando x y tiende a 0, 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues podemos hacer la técnica que hicimos en el quiz. Lo que hicimos en el quiz, que dijimos, pues tome la trayectoria y igual a mx. Entonces, si usted toma la trayectoria y igual a mx, pues entonces pone aquí los valores de, en y pone m a la 4, x a la 4, y entonces le va a quedar esto que está acá. Pero este límite que está acá no existe. ¿Por qué no existe? Porque depende de m. Entonces, como depende de m, pues entonces no existe. Yo no sé, algo pasó con alguien que llegó y hizo esto, o sea, llegó y puso aquí el x a la 5, o sea, sacó el x a la 5, pero solo lo sacó de factor común de 6m a la 5, y después aquí me escribió, ahí sí el 1 de factor común. Eso está mal hecho. Sí, o sea, hizo esto. Permítame, aquí voy a hacer, o sea, hizo el límite. O sea, hizo el límite cuando xy tiende a 0, 0, y hizo esto, ¿no? O sea, creo que era 2x a la 4 sobre x a la 5 más 6y a la 5. 6y a la 5, ¿sí? Entonces, si y es igual a mx, pues entonces le va a quedar 2x m a la 4, x a la 4 sobre x a la 5 más 6m a la 5, x a la 5, ¿sí? Y entonces él escribió esto, o sea, hizo x a la 5, pues acá lo hizo bien, 2m a la 4, pero entonces llegó, yo no sé, primero no puso aquí límite, entonces acuérdense que siempre hay que poner aquí límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0, siempre hay que poner el límite. Y hace esto, o sea, llega y pone x a la 5 y aquí pone 6m5 x a la 5, y por acá sí llega y escribe 2m a la 4 y aquí sí pone 1 más 6m a la 5. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, aquí se comió el 1. Aquí se comió el 1. Pues eso está mal. Eso está mal, porque es que si usted saca de factor común el x a la 5, pues entonces tiene que dejar el 1. Tiene que dejar el 1 donde sacó el factor común. No sé si me entienden el error. O sea, esto está mal. Esto está mal. Esto es un 0. ¿Listo? Así al final haya escrito esto. Pero entonces lo escribió mal. Entonces esto es un 0. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con la escritura. O sea, la escritura es importante. Quería dejar eso ahí, aclarar eso que pasó en el quiz. Entonces, pues hay que hacer las factorizaciones bien. ¿Listo? Hay que hacer las factorizaciones bien. Y bueno, pues entonces si el límite no existe, pues recuerde que las condiciones de continuidad son 3, ¿no? Las condiciones de continuidad es que f del punto exista, que el límite cuando x, y tiende al punto exista, y que f del punto sea igual al límite
cuando x tiende al punto, ¿sí? O sea, usted necesita garantizar esas tres condiciones. Entonces, pues como usted no puede garantizar que el límite exista, pues entonces no puede cumplir la tercera y entonces pues no se pueden remover las discontinuidades. Porque aunque sea una sola discontinuidad en 0, 0 no se puede remover porque resulta que el límite no existe. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Profe, yo lo hice pues no sabía por ese método, pero yo lo hice por trayectorias y pues también nos dio la discontinuidad. Pero entonces ya sabe que el límite no existe, ¿sí? Sí, o sea, usted tomando dos trayectorias. El límite no existe y tampoco existe, y está la discontinuidad cuando hago las trayectorias. Eso, o sea, si usted llegó y dijo, el límite no existe ya, con eso es suficiente, porque usted puede tomar dos trayectorias. Entonces el límite no existe, entonces como el límite no existe, pues no se pueden remover. Pero dijo que no se pueden remover las discontinuidades, porque el límite no existe. Ah, sí, eso sí, que la discontinuidad no se puede remover. Ah, bueno, no, está bien, excelente. Está bien, 5. Bueno, 10 puntos ahí. ¿Listo? Bueno. El tercero era un regalo. Daba un número horrible, pero era un regalo. ¿Por qué? Porque pues el radio, el volumen a cómo cambia el volumen. Pues uno sabe que el volumen de un cono es pi tercios r cuadrado h y le dan de r de t, que de r de t es 5, le dan de h de t que es menos 10 y pues le dan r y le dan h. Entonces pues es hacer las cuentas, o sea, uno sabe por regla de la cadena que dB de t pues es dB de h por dh de t más dB de r por dh de t. Reemplaza, o sea, hace dB de h, pues dB de h pues le va a quedar 2 pi RH. Ay, espere. Ah, qué desgracia, lo escribí al revés. Esto es de r de t. Ay, no puede ser, mínimo hice la cuenta mal. Ah, no, sí hice la cuenta bien. Entonces espere y lo corrijo. Déjeme lo corrijo de una vez para que. Qué pena ahí con usted. 2 segundos. Y dejamos eso bien escrito. Ajá, entonces era de R dB de R y aquí H. Ya, ahora sí. Entonces dB de R pues es 2, pues baja el 2 pi tercios RH y aquí le queda 1/3 de pi r cuadrado. Y pues entonces reemplaza los valores, pues usted sabe que R es 800, H es 200, de R de T pues es 5 y hace todas las cuentas correspondientes y le da esto que está acá. No sé cuánto da eso aproximado. Vea, mire, ya hablo Unipamplona. ¿Listo? Y entonces pues es hacer las cuentas. ¿Alguna duda hasta ahí? Espere que alguien me pregunta algo aquí. Espere, ya le respondo. ¿Cómo así? No entiendo.
Profesor, es que cometí un error al colocar las imágenes del cuarto punto, repetí una parte, me hace falta el resto. O sea, ¿cómo así? ¿Puso la misma imagen 2 veces? Pues mande la imagen rápido. Mándela al correo. Bueno, pero yo creo que con el problema ese que está teniendo Unipamplona, porque ya están enviando más correos, mínimo es capaz de que nos dejan sin correo hoy. Entonces escriban al personal. Yo no sé si a ustedes les sale allá el que tengo aquí en el Gmail. Entonces, sí. Entonces mejor escriba este porque. Entonces, pues puede escribir a este correo para el que me escribió, sí, el que me está escribiendo aquí. No sé si voy a escribirle aquí. Entonces envíe al personal mejor. Porque de pronto nos tumban el de Unipamplona hoy por eso que está pasando, ¿sí? Entonces me lo envía ahí. Pero ya. Usted a veces no, o sea, yo hablo aquí con el del WhatsApp, ¿no? Bueno, en fin. Este punto sí era, este punto era de pensarlo. Este punto sí era de pensarlo. ¿Por qué? Porque resulta que bueno, usted tiene una superficie, usted tiene esta superficie. Y esta superficie, pues usted sabe que el plano tangente es paralelo a este plano. Como el plano tangente es paralelo a ese plano que está ahí subrayado, pues entonces el vector 1, 2, 3 es un vector que tiene la misma dirección que el vector normal al plano tangente. Sí, o sea, por un factor, ¿no? Por un factor k. Entonces, ¿qué se podía hacer? De pronto haya otra solución, ¿no? Pero entonces, pues esta es la que planteo yo. La idea es entonces, bueno, describir esta función en términos de lo que vimos de los planos tangentes, ¿no? Entonces por acá en esto de direccional y gradientes, pues entonces, mire, aquí lo tengo escrito, vea, usted necesita escribir la función a la cual usted le va a calcular el plano tangente, usted tiene que escribirla como f de x, y, z igual a 0, ¿sí? Y calcular el gradiente de esa función. Entonces pues hacemos eso. Decimos que f de x, y es igual a esto, igual a 0. Bueno, entonces es una superficie de nivel, Pero bueno, lo importante es esto. Pues esto que sea una superficie de nivel, pues sí, pero no es tan importante. Lo importante es que como vimos del plano tangente, pues entonces nosotros calculamos el gradiente de f de esta f, o sea que es reescribir esta igual a 0. Entonces el gradiente de esta nos queda 2x menos 1, porque mire la función, 2x menos 1, 2z, ese va a ser el gradiente. Sí, bueno, aquí lo escribo como no lo escribo en forma y, y, j, k, pero ustedes me entienden la idea. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, o sea, como dijimos que calculábamos planos tangentes. Entonces, si calculábamos planos tangentes, pues entonces nos queda esto. Como este plano tangente que de esta función f es paralelo a este plano, pues entonces eso quiere decir que este vector gradiente que está acá debe ser paralelo al vector 1, 2, 3, que es el vector normal a este plano. ¿Cómo uno sabe que eso es un vector normal? Bueno, eso es algo de álgebra lineal, básica de tercero, ¿de qué? De primer semestre, ¿no? No sé cuándo vean álgebra lineal, pero eso es álgebra lineal. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que 2x menos 1, bueno, estos dos vectores deben ser iguales.
Y pues como es paralelo, pues entonces dos vectores son paralelos y usted puede escribir uno como un múltiplo del otro. Entonces, usted pone la variable k como variable de proporcionalidad. Cuando usted hace eso, pues entonces por la segunda ecuación usted tiene que menos 1 es igual a k por 2. Entonces k es un medio. ¿Sí? Como k es un medio, pues entonces si usted toma el punto en el paraboloide, en este paraboloide, el punto de tangencia le debe cumplir la ecuación del gradiente. Y la ecuación del gradiente debe ser igual a, bueno, aquí menos un medio, este menos un medio sale a despejar acá, esto igual a acá. Y aquí menos 3 medios sale de poner aquí k, entonces 2z igual a k. Entonces este punto, o sea, 2x es igual a k, ¿sí? Pero k es menos un medio, entonces usted lo despeja, entonces 2z debe ser igual a 3 por menos un medio, 2x debe ser igual a menos un medio, entonces despejándolo, pues entonces le queda esto que está aquí escrito. ¿Listo? Y entonces, mirando quién es x sub 0, resulta que x sub 0 le queda menos un cuarto y z sub 0 le queda menos 3 cuartos, haciendo la igualación, ¿no? O sea, usted iguala esto, lo iguala con esto, porque son dos vectores iguales, entonces pues usted igualalos, pues le queda igual. Y entonces pues eso implica que el punto es menos un cuarto y menos 3 cuartos. Despeja de la ecuación del paraboloide y le queda que y es 5 octavos. Y ahí tiene el punto que le piden. ¿Es claro eso o no? Bueno, lo que le digo, este era el de pensar. Este era el de pensar. Había que saber eso de los planos, había que... este es el de estudiar. ¿Listo? El de pensar, el de mirar cómo se hacen las cosas y tal. Pero entonces lo importante, cuénteme. Profe, ahí la x, pues el punto en x no sería menos un cuarto también. Ah, sí, aquí es menos un cuarto. Menos mal que tengo abierto eso. Sí, tiene toda la razón. Ay, ahora no me sale aquí. ¿No compiló? Ah, está compilando, pero... Ya. Debe salir el 4. Sí. Listo, gracias. Ya, entonces ya quedó el punto. ¿Listo? Lo que le digo, este era el de pensar. Voy a mirar a ver qué hicieron, ¿no? Entonces, pues yo miro a ver qué hicieron y tal, y yo pues ahí pues les voy dando puntos por ese. Y el punto final pues era el de máximos y mínimos. Este sale muy breve por multiplicadores. ¿Qué pasó? Profe, que me pasó lo mismo que el muchacho. Este hice el ejercicio en borrador y lo estaba pasando y no copié dos, pero también le puedo dar foto de eso. No le entendí nada. Es que está cortada la comunicación. Profe, es que lo que pasa es que yo hice el ejercicio, pero se me olvidó hacer como un poco, sí. Yo le mando foto. También le puedo mandar foto a su correo. Mándeme foto al correo, pero ya. Se lo voy a enviar, profe. Bueno, entonces el último. Pues el último era breve. O sea, el último sale fácil también haciéndolo por Lagrange, sale más fácil todavía. Haciéndolo por Lagrange sale más fácil. Y entonces pues les queda de tarea. La primera tarea que les queda es hacer ese por Lagrange. En el parcial, usted puede usar Lagrange o puede usar este método. Bueno, aquí hice el método de máximos y mínimos, que era lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, pues si usted lo quiere hacer por el método este, hágale.
Si lo quiere hacer por multiplicadores de Lagrange, hágale. Lo importante es que obtenga el resultado. Bueno, que haga el problema, así que lo resuelva. ¿Listo? Profe, ¿usted sube hoy mismo el video para estudiar? Sí, ahorita mismo lo voy a subir. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, entonces, bueno, entonces tenemos, ¿qué es lo que dice? Caja rectangular más grande, volumen, y que tiene un vértice en el plano. Nosotros hicimos un ejemplo de esto, creo. Bueno, pues entonces ¿usted qué hace? Pues entonces usted sabe que el volumen es X por Y por Z, porque resulta que le dice que en el primer octante, como es en el primer octante, pues no es el ejemplo que hicimos. ¿Se acuerda que el ejemplo lo hicimos con dos caras, o sea, 2X, 2Y, 2Z? No, este es X, Y, Z porque es en el primer octante, o sea, no nos estamos pasando para la parte negativa. Entonces, pues queda X, Y, Z. Y entonces, pues sabemos que un vértice de esa caja, pues está en ese plano. Entonces, pues eso implica que se puede despejar Z. Podemos despejar Z de esta aquí, de este plano. Y al despejar Z de este plano, pues entonces podemos empezar a trabajar. Entonces el volumen nos va a quedar, como está multiplicado aquí por 3, nos queda X por Y sobre 3 por el valor del plano. Y maximizamos esta función. Calculamos derivadas parciales. Entonces, pues bueno, es que aquí no lo hice tan explícito, pero entonces, porque se me iba a llenar 50 hojas ahí con cuentas. Pero entonces hice la multiplicación y saqué las derivadas. Las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial respecto a X me da esto que está acá. Y la derivada aquí es derivada parcial respecto a Y. Vea, me está sirviendo esto para que me quede bien escrito todo. Calculando las derivadas, entonces derivada parcial respecto a Y. Derivada parcial respecto a Y me da esto. Y entonces, bueno, haciendo la primera igual a 0, se obtiene que Y es igual a, o sea, factorizo la Y, 0 igual aquí, factorizo la Y, entonces al factorizar, vea, ya cambió aquí la Y. Entonces, factorizo la Y, y cuando factorizo la Y, entonces me queda Y que multiplica a 2 menos 2 tercios de X menos 5 tercios de Y. ¿Sí? Y entonces, pues esto implica que Y es igual a 0 o que Y es, bueno, despejo X de aquí. Y al despejar X de aquí me queda 6 menos 2X sobre 5. Al despejar Y, entonces despejo Y. De acá hago lo mismo. Aquí hago lo mismo. Entonces, saco factor común X. Entonces, bueno, saco la derivada, saco factor común X. Y al sacar factor común X, vea, ya llegó. Al saco factor común X. Y entonces me queda X igual a 0 o Y igual a esto que está acá. ¿Listo? Y entonces, pues, bueno, ya tengo que el primer punto crítico pues es 0, 0. Pero 0, 0 me sirve. Les pregunto, 0, 0 me sirve como punto crítico. No, porque entonces no tendría volumen. Pues no, porque no hay volumen. Entonces, pues el que me sirve es el de igualar los Y's. Entonces, igualo los valores de Y, hago las cuentas correspondientes. Aquí sí hice las cuentas más, porque vean, entonces paso aquí, esto es lo mismo que 6 quintos, esto es lo mismo que 3 quintos, 6 sobre 10 es 3 quintos, ¿no? Entonces lo paso aquí a restar, entonces me queda 3 quintos igual a 3x sobre 10, paso a multiplicar aquí el 10, paso a multiplicar, aquí no es 10 sino 15, porque es 3 por 5, 15. Yo no sé qué estaba pensando cuando escribí esto. Ah, es que esto lo escribí por la noche. Estaba dormido definitivamente. Entonces espera a ver dónde fue que cometí esa brutalidad. Aquí. Aquí no es 10 sino 15. Y aquí es 15. Aquí es 15. Entonces X es 2. ¿Sí? Entonces aquí es 30 igual a 15X. Entonces X es 2. Listo. Entonces si X es 2.
Si x es 2, pues entonces se tiene que y es 2 quintos. ¿De dónde? De cualquiera de las dos, usted la podía despejar. Y entonces vamos a hacer criterio de las segundas derivadas parciales. Entonces calculo las segundas derivadas parciales, que son todas estas que están acá. Entonces aquí están todas las segundas derivadas parciales. Y evalúo el punto, el valor de, evalúo el punto para calcular D. Entonces acuerde que D es la segunda respecto a X por la segunda respecto a Y menos la cruzada. Hago evalúo el punto, o sea, evalúo 2,5 en la derivada, 2,2 quintos lo evalúo en las derivadas, me dan estos valores que están acá, menos 4 quinceavos, menos 20 tercios, y aquí me da menos 2 tercios al cuadrado, eso me da 4 tercios, que es positivo. Entonces tengo que D es positivo, tengo que la parcial respecto a X es negativo, pues entonces por el criterio es un máximo. Y pues el volumen de la caja pues me queda 8 quinceavos unidades cúbicas. ¿Claro hasta ahí? ¿Les dio eso o no? No, los escucho más aburridos. Sí, profe, eso dio. Ah, bueno. Entonces, listo, pues eso era el taller. Entonces, voy a subirlo en este mismo instante, voy a subirlo a Teams, pues ya lo revisamos que está todo bien, ¿no? Ahí lo íbamos revisando entre todos. Entonces, pues volvemos acá, volvemos a cálculo. Y entonces, pues voy a subirles de una vez aquí a Teams. Entonces, solución taller. Cuénteme. ¿No se puede decir de quiénes le llegó el taller? Ya miramos. Ya vamos a mirar. Entonces, no especial, esto no es especial, esto es multi. Entonces, taller K. Bueno, esperamos que suba. Voy a detener la grabación, sí, porque ya no.